Hola, queridos artistas artesanas. Bienvenidos a La Práctica, un podcast de arte y ritual. ¿Cómo es la cocina viva y vibrante de un proceso creativo? ¿Cómo es ir de la disciplina a la devoción, del esfuerzo al placer en nuestras prácticas cotidianas? De esto y de mucho más conversan Silvina y Guadalupe Bernique con sus invitades en cada uno de los episodios de este Detrás de Escena del arte de estar vivas. Bienvenidos nuevamente. Evidentemente el impulso nos mantuvo activas y les traemos ahí con mucha premura este nuevo episodio. Vamos a conversar con Luz Peuskovich desde el otro lado del océano, pero con una mirada que nos renueva, nos refresca, nos invita a pensar cómo proyectamos nuestra imaginación. Luz no solo es astróloga, sino que también tiene estudios en astronomía, es artista y tiene un podcast que vayan a escuchar, por favor. Y la verdad es que charlar con ella, pensar con ella nos permite o nos permitió y queremos que nos siga permitiendo, que nos siga abriendo preguntas y respuestas en relación a nuestra práctica, que es algo que en arte y ritual hacemos como premisa, como punto de partida de todos nuestros caminos. Esta es una charla que nos debíamos hace rato, tenemos amigos en común, mucha gente nos decía tienen que hablar con Luz y bueno, finalmente llegó ese momento y la verdad es que sentimos que Luz abarca mucho estos dos universos que tanto nos apasionan, que son las prácticas artísticas con las prácticas espirituales. Y la verdad es que fue un disfrute total charlar con ella. Cayeron muchos insights, me parece, de esa conversación. Espero que para ustedes también. Y bueno, estamos justo con las puertas abiertas de flores y frutos y también siempre que uno está con un taller, un laboratorio abierto, como es en nuestro caso Flores y Frutos o también después a principio de año en el Tesoro, uno está como disponible y poroso al grupo que se va a crear, a la transformación y al proceso que se está gestando. Entonces, bueno, también desde ese lugar es que pescar un montón de semillitas en la conversación fue para nosotros muy revelador y nos da ganas de continuar. Hay charlas, casi todas, dan ganas de continuar, pero esta en particular con Luz sabemos que seguirá. Bueno, así que sin mucho más para agregar, los invitamos a disfrutar de toda la conversación. Bueno, acá estamos con Luz Peuskovich en Berlín, Argentina, pero allá. Bienvenida, gracias por estar acá. Y Gracias por invitarme. un lujo. Y nos gusta que iniciar la entrevista invitando a que te presentes, pero contándonos un poquito quién estás siendo hoy, más allá de tu bagaje o de tu formación o lo que sea. Bien, bueno, soy una persona, ante todo, eh, sí, soy artista visual, astróloga em, y mentora de artistas. Creo que es una de las cosas que más me gusta. Em, Además de ser bastante, em, de estar siempre en en mi cabeza, investigando, leyendo alguna cosa. em, y obviamente con mi propia obra investigación, digamos, siento que para lo que soy buena es para potenciar a otros. Mm. Eh, y esto viene de la mano no solamente de, digamos, de tirar flores, sino viene también del ojo crítico eh, y de la comunicación en torno a eso. Entonces, bueno, esas creo que son como las llaves.
El aspecto vincular me parece fundamental, más que nada en este tiempo, que todo es tan individualista y tan eh, segregado. Buscar lo transdisciplinario, buscar lo interseccional, lo que no es binario, no es esto o esto, sino es el puente. Mm, Así que sí, eso me identifica. mm. Después estudié astronomía, específicamente astronomía observacional, y me dedico a enseñar a mirar el cielo de la manera más concreta y literal, a poder reconocer las constelaciones y a partir de ahí, bueno, todo el contar historias. Mm. eh, Historias que proyectamos en el cielo desde el origen de los tiempos, porque mirar para arriba y decir, ¿qué hacemos acá? Es tan primario como decir mamá y tomar la teta para los humanos, ¿no? Es estructural de nuestra especie Mm. y, y estamos desde hace aproximadamente 150 años alejándonos más del cielo por la existencia de la electricidad y la luz eléctrica. Entonces, bueno, ese otro aspecto vinculado a la astronomía observacional, de volver al origen, a conectar con esa primer pantalla ancestral, ese primer libro que contaba historias, mitos, leyendas, Mm. eh, ese aspecto también Y es cómo, fundamental. cómo elevaste vos la mirada por primera vez al cielo? O sea, qué te llamó ahí de esos bichitos de luz gigantes en tu propia imaginación, construcción de la imaginación? Eh, dos momentos marcaría. Uno es cerca de mis 23 años, eh, curiosidad insaciable por comprender todo, una necesidad de entender, encontrar el sentido detrás de todo. Y llegué a la astrología un poco como de carambola, como se dice, sin querer queriendo. em, y bueno, y flashé. Yo estudié en Casa 11 y entré la primera clase y no sabía ni quién era Caruti. Era como, ¿eh? Profesor de teóricos, todavía daba los teóricos en ese momento. Estamos hablando año 2009. Eh, Se me cae el DNI. Eh, Ese fue un momento, ¿no? Como, y bueno, y a partir de ahí la fascinación por lo simbólico, por cómo los humanos desarrollamos lenguajes simbólicos. Es maravilloso. Y después, en otro momento, más, diría 10 años después, más hacia los 35, 34, no, perdón, 32. eh, yo trabajé 2 años coordinando una residencia para artistas en Panamá, dentro de una comunidad cuna, una comunidad indígena, Cunayala, en lo que es la frontera entre Panamá y Colombia. Cero contaminación lumínica, cero. Entonces iba aproximadamente 2 meses y medio, 2 veces al año. Teníamos 2 grupos, venían 21 días cada grupo a vivir una experiencia, a convivir con la comunidad y yo era el puente, justamente. Estaba ahí entre, bueno, convivir con la comunidad, que era ya una familia, estamos hablando de una comunidad de 500 personas, Armila se llama, y los artistas que venían de todos lados del mundo, muchos no hablaban español, eh, y en ese tiempo mirar el cielo era, no sé, lo automático, porque en el mejor de los sentidos, lo digo, estás un ratito y te sentás y ahí aprendí a reconocer muchas cosas, pero de una manera muy natural. Y cuando llegó la pandemia, que a todos nos agarró un poco como estudiar algo nuevo, a mí se me metió con estudiar astronomía y bueno, y así lo hice.
más específicamente vinculada a todo el trabajo con telescopios y, ¿no? O sea, observacional desde la Tierra. Y de ahí me metí en la astronomía cultural. Mm. Yo voy a tomar ahí algo que decías hace un ratito de esta capacidad del ser humano de crear símbolos. Y hay algo que me gustó mucho de las entrevistas que te escuché, que es algo que con Wada nos desvela mucho, que es así como el ser humano tiene esta cualidad hermosa, imaginativa de crear símbolos, también reconocemos una tendencia a querer cerrar esos símbolos, ¿no? Como por ejemplo en la Mm, astrología se ve muchísimo, ¿no? Que, sí, sos tal cosa, sos, ¿no? Tal otra. Y cómo, me pregunto, porque me imagino que al trabajar con lo simbólico es algo que te estás preguntando constantemente, ¿cómo hacemos los humanos para mantenernos abiertos a la multiplicidad de lecturas posibles que tiene un símbolo, ¿no? Y no quedarnos en esas lecturas unívocas que nos van recortando y secando los relatos imaginativos que viene arrastrando la civilización, ¿no? total. Me gusta esa imagen, secándolo, como que Sí, como que algo se va se le va la vida. total, sí, eso. Sí, totalmente. Eh, bueno, yo creo que toda persona que quiere trabajar con lo simbólico desde la astrología o desde el arte, eh, hay que hacer un laburito. No es fácil. No es fácil. Yo con la astrología siempre digo que a mí me tomó 7 años después de que yo me recibí y que encima seguía haciendo millones de posgrados y un montón de cosas, por esto que digo de que me gusta siempre estar estudiando algo. Tuve 7 años para sentirme como, o sea, realmente acá pasó algo diferente que no es que yo estuve repitiendo conceptos. Mm, mm. Aprender a interpretar es un trabajo que para mí se basa en la escucha. O sea, tienes que aprender a escuchar, no se trata de aprender a leer, es aprender a percibir al otro. Y a partir de ahí es un diálogo. Pero, pero sobre todo, creo que les cuento un secreto. Como persona muy neptuniana, ¿no? Y esto qué quiere decir, como de trabajar mucho con el lenguaje visual, con la imaginación, con el mundo de las imágenes. Eh, Podríamos decir que está el otro lado, que es el ojo crítico, que decíamos, ¿no? Que en el mundo del arte esto es claro, o sea, vos haces una muestra y después te haces una crítica. O sea, eh, ves una pintura y está bueno, sé de arte, no sé de arte, este tipo de cosas que muchas veces generan distancia y que a veces uno no necesita saber. Ahora, todo lo que leemos siempre hay que contextualizarlo. Una obra siempre hay que situarla en tiempo, en espacio. Una carta natal también. No es lo mismo leer la carta natal de una persona de 10 años que una persona de 70. O sea, no, no es lo mismo, porque hay una experiencia de vida. Es como mirar, no sé, un árbol cuando recién lo plantaste y mirarlo 20 años después. Es otro ser que se ha desplegado. Bueno, toda esta introducción es un poco para decir que hay que hacer un entrenamiento para poder animarnos a mantener algo que es una paradoja. O sea, el estar vivos es una paradoja. Y, y en ese punto es, ok, no da todo lo mismo. No da todo lo mismo, pero al mismo tiempo no es que esto significa esto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que está evocando ese símbolo? ¿Qué es lo que está abriendo, desplegando? Y sentir que uno siempre tiene la capacidad de acercarse a eso porque la imaginación es una facultad humana. Está en todos nosotros y los lenguajes simbólicos emergen de la imaginación, o sea, surgen de ahí, de esto que llamamos neptuniano.
Y acá viene el secreto. Para mí, una conexión real con un símbolo, y esto podríamos llamarlo un insight, una intuición, una percepción que uno dice sutil, nunca viene con carga. Es decir, yo puedo tener una intuición, pero si eso instantáneamente viene con un montón de miedo o excitación, o ahí diría, bueno, no sé. En general, cuando aparece una intuición real, es una teoría, es mi teoría. Mm, Después, o sea, quien esté escuchando, ponga la prueba y obsérvela. Pero para mí forma parte de cómo entrenar nuestra sensibilidad para trabajar con lenguajes simbólicos. Yo tengo un insight, tengo una intuición. Si esa intuición no viene con una sobrecarga, es posible que sea real. Ahora, después yo me puedo poner a pensar y, bueno, enroscarme sobre eso. Pero hay algo como de que las intuiciones o las percepciones o las lecturas que son, que están vinculadas con la realidad, son aquellas que no vienen con un pack armado. Llega la información y por eso muchas veces no les damos bola. Por mm, eso muchas veces las dejamos como, ay, yo lo sentí, decimos después. Sí, bueno, pero ¿qué pasó? ¿No lo escuchaste? Entonces, ese creo que es el doble trabajo con la interpretación. Por un lado, de registrar si eso que estoy percibiendo viene con una carga, ya sea de fascinación, excitación o susto. O, por el otro lado, si frente a eso yo soy capaz de no ir tan rápido con mi cabeza como para registrar que hubo una información que llegó, que entró. Em, es la mejor manera para, digo, porque después es normal pensar en alguien y justo te escribe o ese tipo de cosas. Digo, este es es como la parte de nuestro sistema, entre comillas, con la cual podemos ver una obra de arte o leer una carta natal, es lo que llamamos sensibilidad. Eso también se entrena. Y se Recién cuando, entrena con dedicación, sí. no, que cuando hablabas de esto, yo primero lo tiré para el lado digamos, tu labor, que es la de la astrología, pero mientras hablabas de este secreto, pensaba en tu otra labor, que es la del arte y que nos compete a todos los que estamos acá hoy escuchando. em, y pensaba, ¿no? Como todas en el arte contemporáneo, toda la carga que tiene ver una obra o leer una obra o estar en contacto con una obra, que cuánto de mente, ¿no? O de esta crítica de la que hablabas vos como algo más lógico, más desde la cabeza. ¿Me Y, lo puedes repetir porque me cortó justo un ah, segundo el audio? ok. Pensaba en esto de cuando estamos frente a una obra de arte, ¿no? Y la estamos observando, leyendo, escuchando. em, Cómo hay una tendencia que esto de interpretar, entre comillas, lo simbólico necesita de un relato. Y esto que vos traes me parece que tiene más que ver, este secretito que traes, tiene más que ver con algo del cuerpo, ¿no? Como hay algo que se siente, ¿no? Que creo que tal vez tiene más que ver con lo contemplativo frente a una obra de arte. Em, Más allá del contexto, del relato, el statement que pueda haber detrás de eso. Y yo pensaba que algo de lo que nosotras intentamos trabajar mucho con esto de no cerrarnos en el símbolo, no cerrar el símbolo, tiene que ver con la duda, por un lado, y con la pregunta también, ¿no? Como mantener la pregunta que probablemente no tenga respuesta, ¿no? O por ahí sí o por ahí no. Pero habilitarnos la pregunta de alguna manera nos evita decir que esto es verdad o que esto es como me están diciendo que es, ¿no? Como una práctica de preguntarnos constantemente. Y creo que eso va para la astrología como lenguaje simbólico y va para el arte en cualquiera de sus formas, ¿no?
Sí, la imagen que siempre doy frente a que es un símbolo es más parecida para mí como una fuente. O sea, imagínate una fuente de agua, ¿eh? De la cual brota, ¿no? Agua, el contenido del símbolo. Entonces, cuando vos vas a consultar, ¿no? O a buscar algún tipo de respuesta en el símbolo, vas a ver un reflejo distinto. Y en ese sentido, tu estado de ánimo, lo que sea que te esté pasando, todo eso media. Y por eso esto que decía recién de la neutralidad de ese registro corporal, muy bien dijiste, de cuánta carga yo tengo en torno a esto, esa carga es lo que genera esa distancia para que yo pueda realmente ver. Si yo quiero ver abajo del agua, el agua tiene que estar muy quieta. Eso hace que pueda realmente ver. Si hay un poco de movimiento, ya se enturbiece la percepción. Eh, entonces, eso como que hay algo de la fuente, de pensar los símbolos como una fuente, en donde hay algo que siempre va a estar cambiando y que tiene que ver con nuestro punto de vista y con el movimiento del agua y con lo que sea que esté sucediendo. En ese sentido, siempre tenemos que situarnos en tiempo, en espacio, o sea, el contexto, ya sea de una carta natal o de una obra de arte. Una misma obra no es lo mismo hace 40 años que hoy. Sí, y no es lo mismo vista por mí que vista por ella. Pensaba, me reía sola mientras hablabas porque me acordaba de la semana pasada o la otra, en una clase contamos un mito eh, y que tenía varias partes y después le pedíamos a cada una que digan con qué se habían identificado o qué las había tocado. Y era genial porque lo que alguna le había tocado y atravesado y se había quedado con esa frase, había otra que por ahí ni la había registrado esa parte del mito. Entonces, es tremendo la porosidad que tienen esos relatos que nos permiten como llegar al lugar que cada una necesita llegar también, ¿no? Por eso está ese aspecto de mirarse. A eso iba con lo de si vos vas y te mirás en esa fuente de agua, siempre Sí. vas a ver algo diferente, porque hay un reflejo y porque todo es vínculo. Y eso, si lo pensamos desde lo concreto del cuerpo mirando el cielo, no es lo mismo. Yo veo un cielo distinto al que ven ustedes. Veo la luna al revés, Sí. porque mi punto de vista es esencial a la hora de mirar el cielo. Y para mirar el cielo siempre tengo que tener un suelo, Mm, mm. siempre tengo que tener un punto de vista, un lugar desde donde yo me estoy anclando. Y eso es eh, poéticamente muy importante. Porque si yo me quiero enfrentar al misterio y tengo que tener los pies en la tierra, tengo que saber dónde estoy parada para enfrentarme a eso, para habilitarlo y que no sea algo en donde me mareo y me quedo en un rulo mental. Y por eso quiero volver a lo que decía antes. Está muy bien hacerse preguntas, pero no da todo lo mismo y no puedo quedarme eternamente en la pregunta. Hay un momento en el que me tengo que abrir, escuchar. Es en la escucha, es en la receptividad, en donde aparece algo que no soy yo, no es mi voluntad, es la otredad, es eh, el misterio, Mm. el vínculo. Sabemos que un buen amigo, una buena amiga, te va a hacer la mejor crítica acerca de algo que sea importante. ¿Viste? Cuando ves a alguien que está haciendo el ridículo, decís, che, esta persona no tiene amigos que le digan, che, dale, ¿no? O sea, la importancia que tienen los vínculos en torno a percibir nuestros puntos ciegos, a darnos ese reflejo que buscamos también en los símbolos. Sí, pensaba en esto del entrenamiento de la interpretación, que también es como una apertura a otros modos de percibir, ¿no? Porque uno percibe como percibe y después, en todo caso, mirándose en su propio espejo del modo de percibir, es que puede ver
y en este espejo con los otros, ¿no? En lo vincular, es que aparecen como esos otros modos que van, siento yo, como abonando en eso que vos llamás como neutralidad, o podríamos también decir, o van bajando la carga, porque hay algo ahí que entiendo yo, a ver, en tu teoría, puede ser que esa carga también se trabaje o no. Digo, puede venir un símbolo cargado y que en el proceso de ir habitándolo o de ir como, no sé, por ejemplo, en una obra, ¿no? De ir como alquimizando, teniéndolo en el día a día, combinándolo con otras cosas, como que hay algo de esa carga que se puede ir neutralizando, ¿vos crees? Yo creo que la carga lo mejor que puede pasar es encontrar un espacio de sublimación. Digo, ahí justamente está el arte como función para que, si no, ¿qué hacemos? Reprimimos, nos quedamos en un Claro. estado ahí de, o sea, ¿qué hacemos con, a mí me gusta mucho decirle la calentura, que podemos hablar del deseo del enojo, ¿no? Ujú. ¿Qué hacemos con la calentura? ¿Dónde la metemos en el cuerpo? Claro. Si a mí me pasa algo que me enoja muchísimo, y, o sea, me puedo enfermar si yo no aprendo a circular eso. Ujú. O lo escupo, lo sobreactúo. Lo reprimo, lo sobreactúo. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa carga? En algún lugar la tengo que poner. Y Ujú. entonces creo que esa es una de las funciones principales del arte, que es encontrar un marco seguro para enfrentarme a eso. Porque si yo registro que hay ciertas cosas que me hacen mal, me sacan, me brotan, me enojan, me dan bronca, me hacen sentir impotencia, y bueno, no. Esa carga me mueve. Digo, la carga no es mala, es necesaria, somos eso. El punto es que si yo quiero entrenar mi sensibilidad, y esto creo que es a lo que, a lo que creo que apuntábamos antes con lo de cerrarnos, con lo simbólico, Ujú. y sí, obviamente, todos queremos que algo nos cierre. Es más fácil decir, bueno, listo, después de la muerte viene la vida eterna y va a pasar esto y pa. En vez de decir, che, no sabemos. ¿Qué onda? No, nadie sabe. No, hacemos guerra, quilombo, o sea, nos matamos todo porque ¿quién tiene la verdad? Eh, si nosotros queremos entrenar nuestra sensibilidad, la carga tiene que ser nuestra aliada, ya sea de todo eso que nos impulsa, y por eso decía calentura y vinculado también al deseo, porque es como, quiero esto, estoy flasheando con esto, ¿qué onda? Eso me mueve y me mantiene en un estado de vitalidad y de excitación que es como un tren que te va llevando puesto. Obviamente después hay que, bueno, regular el cuerpo, qué sé yo. Eh, ahora, si yo frente a eso soy ciega y creo que eso es lo verdadero, bueno, estoy comiendo otra peli. Claro. Pero si yo siento que mi cuerpo está, estoy en una. Y repito, yo hace un rato dije, soy de las primeras que siempre está en una. Eh, si yo estoy en una, es porque, bueno, estoy en una línea de cierta vitalidad. Y bueno, voy en ese tren. Ahora, en un punto puedo registrar que por ahí, para otro tipo de momento, y tengo que tratar de bajar. Y aprender a bajar es una de las cosas más difíciles. Mm. ¿Por qué? Porque en general lo que hacemos es subimos así, con todo pic, y después bajamos de un ondazo. Entonces, ¿cómo llevamos eso? Que es esa vitalidad, esa fuerza que empuje, garra, voy y hago, estoy laburando 20 horas y después freno y digo, "Che", digo 20 horas como un exceso intencionalmente, ¿no? Y después es como, bueno, también conectar con el cuerpo, dormir bien, relájate, tranqui. Eso creo que es lo que podemos hacer. Obviamente que neutralizar la carga es algo que en todo caso creo yo, viene con la edad, con los años. Y es un proceso natural del ser humano y de la vida dentro de una vida con privilegios, ¿no? Claramente. Mm.
Porque si uno tiene la supervivencia jugada, o sea, no estamos hablando de esto. Estás en otra película que es de mucho más riesgo y constante estrés y es mucho más complicado. Ahora, si una tiene como la posibilidad de estar tranquila y vivir, no sobrevivir, sino como ir construyendo y haciendo las cosas tranquilamente, bueno, ahí la carga es una aliada, pero también tengo que ser muy consciente de por dónde está yendo. Y lo mismo para el lado del miedo. Es normal tener miedo. Cualquier cosa nueva que hacemos nos puede generar miedo. Ahora, yo puedo darme cuenta que voy dando pasitos asustada o puedo ir haciéndome la que no pasa nada y bloqueando completamente que tengo susto. Mm. Creo que ese registro de la neutralidad viene de la mano de poder identificar cuando yo tengo un insight, cuando tengo una sensación de algo. Che, me parece que está pasando esto. Eso, ¿viene desde un enrosque, desde un miedo, desde una manija, o viene desde un lugar en donde yo estoy? O sea, es ese segundo en el cual siento eso, viene con un cierto desapego. Sí, yo creo que Creo ahí, que el desapego es como la marca de esa neutralidad, ponele. y me parece que es que en ese sentido, ese desarrollo de la sensibilidad y ese desarrollo de la neutralidad son una práctica, ¿no? Como que es algo que se Claro, ejercita, ¿no? No es algo que viene total, dado o algo que solo viene dado con la edad. No, viene dado con la edad en la medida en que uno lo ejercite y se dedique conscientemente a mirarlo de frente y a no mirar para otro lado, ¿no? Eh, totalmente. Sí, y pienso en esto que te hemos escuchado autodenominarte como alquimista, ahora nos puedes contar un poquito más de eso, pero en el proceso de creativo, de esto que también trajiste recién, la sublimación, en ese paso de la expresión, del vómito, ¿no? Como me salió esto, necesito la descarga, a la lentitud, la demora, la paciencia, como el insoportable caminar, pincharse, equivocarse, frustrarse, hasta como que aparezca como una perla sí, pasarlo por el tamiz. ahí, que esa perla como que uno empieza a sentir que puede ya ofrecérsela a otro, como que también ahí en ese camino siento que está ese desapego, pensándolo en el proceso creativo, ¿no? Como que hay algo de decir, bueno, ya está, como, pero no es, ya está porque lo largué, ya está porque me quedé ahí, ya está porque hay como, no queremos generar el efecto del malditismo del artista que padece, pero bueno, un poquito hay algo ahí como de Sí, quedarse, por lo menos. sí, sí. Yo debo decir que soy una persona a la que por lo general los comienzos no le salen muy bien. Yo, o sea, gano por insistencia y perseverancia. Soy muy paciente, muy paciente. Pero sí, de hecho, durante muchos años siempre decía que yo soy como una escalera, pero con el primer escalón roto. Como que te cuesta subirte, ¿viste? Mm, Em, sí, 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 sí. Y, y de hecho, de venir, tipo, mi hermana era súper talentosa y yo siempre la admiraba y decía, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Y, y sin embargo, nada, hay algo de eso de la insistencia, de la repetición, de la paciencia, que hacen que algo aparezca con el tiempo. mm, Pero bueno, como decís, hay que sostener el proceso y mantenerse ahí. Es muy, em, em- me viene una imagen medio. Me río sola, perdón. Es que es medio Mirta Legrand lo que voy a decir. Pero cuando vos estás con tus ideas en tu cabecita dando vueltas y se las contás a alguien, la gente es como, bueno, a nadie le importa. A nadie le importa lo que haces. Sos artista, querés ser artista, a nadie le va a importar lo que hagas. Ahora, cuando vos tengas un acierto, a todos les va a gustar. mm. Entonces,
ese primer paso de la escalera, digamos, tiene que ver con que nadie va a confiar en vos si no confías vos. Y esa confianza no viene de la idea de tengo un plan que ya sé que va a funcionar. Viene de quiero hacer esto, pero no sé si me va a salir. Y, y en ese sentido, la frustración creo que es una gran maestra, porque, porque de algún modo se desarman todas las cosas medio aspiracionales que nos pueden surgir cuando tenemos ideas, ¿no? Esto de trabajar hace muchos años con personas muy distintas, acompañando sus procesos creativos, puedo ver cómo los humanos, nuestras ideas surgen de lugares muy diversos. No es que pensar una idea es siempre igual. Ahora, es muy clave, ¿eh? Tengo una idea y hacer una pequeña prueba. Y esa prueba me va a llevar a otra cosa. Entonces, en cada prueba yo me voy a frustrar, porque el encuentro con la realidad, bajar una idea a la materia es un proceso frustrante, porque en la idea todo es maravilloso y brillante, y después en la realidad, no. Mm. Entonces, yo particularmente, que trabajo con minerales, ellos hacen lo que quieren. Yo sé que nunca va a salir algo de lo que se me ocurrió, pero voy yendo. O sea, entonces la frustración forma parte inevitable del proceso del hacer y es sobre eso sobre lo cual voy dando pasos. Entonces después cuando llego a decir, bueno, listo, ya está, terminé, aprendí. O sea, fue un proceso de descubrimiento constantemente. Y el desapego, de nuevo, es clave el desapego de esa idea previa que me llevó hasta ahí. Es como, bueno, la idea me trajo hasta acá, pero ahora entiendo que esto funciona de otro modo. Sí, y yo creo que hay algo de no querer enfrentarnos con esa frustración, ¿no? Que siempre estamos llenos de ideas maravillosas, pero nosotras que también acompañamos procesos hace mucho tiempo, como de la idea a la materia, hay un abismo que hasta que no haces, como decías vos, pruebita de error, prueba de error, prueba de error, no te vas a encontrar con la frustración de cada paso del proceso, ¿no? Te vas a quedar como ahí en un lugar que sí, es frustrante porque nunca lo realizaste, pero es mucho más eh, mental, ¿no? Como que no es es muy desencarnada esa frustración. La frustración cuando te encontrás con ese límite de lo maravilloso que iba a ser y resulta que al final, o bueno, en realidad era otra cosa de lo que me imaginé, ¿no? Como este dicho tan argentino de que en la cancha se ven los pingos. Em, es eso, el proceso creativo No, es en la cancha. y pienso qué interesante lo de los cristales, ¿no? Que también teníamos ganas de preguntarte eso, como trabajar con algo vivo, pero que en el fondo después recién, cuando algo lo nombraste, dije, ay, bueno, pero no sé, yo que trabajo con palabras, también están re vivas, ¿no? Como que hay algo que, con los ¡Re! vínculos, como que hay algo, por ejemplo, no sé, me acuerdo hace un tiempo, el color amarillo. Nos confiscaron Mm, el color ¿te amarillo. La acordás? palabra Sí, amarillo, yo ya no podía escribirla en un poema, porque era, sí, o sea, tenía como una significación política que yo decía, no, 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 o sea, no puedo nombrar el amarillo. sí, sí, sí. Pensaba como en esta cosa de enfrentarse a lo vivo, que en el fondo, bueno, hay casos donde es más claro, pero por supuesto que en los vínculos estamos constantemente haciéndolo y en toda práctica, porque lo mismo, el trazo, bueno, ni hablar los colores para quienes pintan, como que arman un color y creen que va a ser este, pero después sale otro, o en contraste con el de al lado, como este vínculo con lo vivo. Me parece también maravilloso como ahí, bueno, se espeja el vínculo con la vida, ¿no? Ya no solo con lo vivo en el proceso creativo, sino con la vida y esa incertidumbre y ese carácter al mismo tiempo, bueno, terrible y maravilloso, ¿no? De estar vivo. Sí, sí, y volviendo a lo que decíamos al principio en relación a esto, como hay algo de la práctica que es un poco ir caminando entre un estado de receptividad
y la capacidad de tomar decisiones, Mm. ¿no? O sea, como si fuera casi una respiración entre esas dos cosas. A veces tengo que tomar distancia, mirar de lejos y quedarme ahí diciendo, ¿y ahora qué hago? Ni idea. Y de pronto hay momentos en los que dices, no, es por acá, pa. Em, y esto de tener ideas previas y quedarnos muy agarradas a la idea previa, yo quería hacer esto. El gerundio siempre nos frena en ese sentido. Eh, Soltar esa idea para sentir que la idea también forma parte del proceso de que vayamos hacia algún lugar. Porque cuando soltamos la idea descubrimos algo nuevo, aprendemos algo. Y eso me parece que es mucho más interesante que contarle al mundo nuestra idea brillante que se nos ocurrió, que primero, ya dijimos, a nadie le importa. Eh, Seguro que hay otro ser humano al cual también se le ocurrió esa idea, porque nadie es tan especial tampoco. Em, pero sin embargo, cuando parte del proceso de la obra está ese aprendizaje, ese descubrimiento, ese, como, bueno, a nosotros también nos pasó algo haciéndolo, que no es que como artistas estamos en una especie de pedestal del saber y de la resolución y hacemos magia y mira qué capa que soy lo que hice. Como no, bueno, ahí hay un montón de soledad elaborada, hay un montón de reflexión, hay un montón de mandarse sin saber si va a salir, hay un montón de miedo enfrentado, o sea, hay un montón de cosas que nos pasan para poder llegar a las obras que hacemos. Y siento que lo que tenemos como opción es la honestidad en ese punto, ¿no? Como cuán honesta una puede ser en el hecho de decir, bueno, a mí yo hago esto porque no puedo hacer otra cosa, porque realmente me lleva, hay algo que me lleva a ir por acá Mm. y que creo que toda persona que tiene un artista dentro lidia con esa pregunta en un momento y que bajar al artista del pedestal, ponerlo en una escala un poco más humana y como animarse a soltar ese impulso y tal vez eso te puede dar salud mental en tu vida. Mm. O sea, no es que es una pavadita, ¿no? Lo digo porque tal vez hay personas que están escuchando que sienten, ay, el bloqueo, no me animo, o qué sé yo, y es como, bueno, el mundo está lleno de seres bastante horrendos. Entonces, ¿por qué uno va a tener miedo de sacar lo que tiene adentro, compartirlo, aprender? Si a nadie le importa, mejor. Nadie te va a molestar para hacerlo. Permiso, claro. ¿No? Claro, sin pedir permiso. Y contanos ya para ir cerrando, dónde se está proyectando tu imaginación, qué historias te estás contando hoy en relación a tu obra, a tu trabajo. Bueno, yo hace años que estoy bastante preocupada por la Antártida como reserva eh, de agua y demás del planeta. Estamos viviendo un momento geopolítico muy complejo, mucho avance de la derecha, y no por validar ningún extremo, igual yo siempre voy a estar más del lado de la izquierda, lo asumo, pero el asunto de sí, el individualismo, ¿no? O sea, creer que, ah, si yo estoy bien, el otro que me importa, como un montón de cosas que creo que son resultado de todos los traumas post pandemia. Y bueno, yo como estudiosa del cielo y miro la tierra y hace 4 años estoy pintando muchos mapas eh, y estoy investigando sobre, todos los cambios que puede llegar a sufrir el planeta en los próximos años.
digo, próximos 50 70 años, como ya los hemos vivido en los últimos 70 años. Me parece muy importante, por un lado, la posibilidad de construir alguna idea de futuro en torno a nuestro tiempo. Eh, y en ese sentido, bueno, las estrellas y los minerales, que son mis mundos, uno es, bueno, recuperar conocimiento perdido, o sea, todas las historias que están en las estrellas. O sea, las civilizaciones han caído muchas veces. No, no es que ha pasado una vez o nunca. El apocalipsis ya pasó muchas veces, ¿no? Como ya dijo el indio hace rato. El futuro llegó, pero el apocalipsis también. Eh, entonces, eso por un lado, y por el otro lado, bueno, el trabajo con los minerales y los mapas es tratar un poco de mapear y de sacarnos de, no sé, creo que como persona que construye imágenes tenemos un desafío enorme, que es que alguien se interese por mirar la imagen que construimos por más de 3 segundos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Estamos, o sea, Bueno, llenos de imágenes. Y en este sentido hay un libro muy interesante de Andrea Soto Calderón que se llama La performatividad de las imágenes, en donde habla mucho sobre, bueno, creemos que vivimos en un mundo lleno de imágenes, pero en realidad no son tantas. Hay una repetición, ujú, eh, hay una sobrecarga de siempre lo mismo. Y tal vez la tarea de los artistas es la búsqueda de darle imagen a eso que todavía no la tiene. Es una tarea muy ambiciosa, no lo vamos a negar, ujú, pero bueno, por lo menos intentarlo. Entonces yo estoy un poco en eso, en una mirada hacia lo, podríamos llamar hacia lo antiguo, hacia lo ancestral, con The League of Stars, la residencia que coordino actualmente, en Grecia, en Egipto, en Perú, eh, tratando de revivir esos relatos y esas imágenes, esas historias que los humanos proyectamos ahí con nuestra imaginación. Eh, Hay estudios que cuentan que el, el encontrarnos en profunda oscuridad nos ayuda a bajar nuestros niveles de ansiedad. Y por el otro lado, bueno, el mundo de los minerales con todas sus interacciones, que es claramente el mundo de la materia. Esto de ser alquimista es, es una licencia poética para, para poder posicionarme en un lugar de transformar la realidad. Digo, no, no es muy humilde de mi parte, pero en otro punto es como, bueno, pero es re analógico, es tipo de hace un montón, estamos hablando en medioevo. ujú. Sí, bueno, hay un poco esa combinación. Eh, También además la práctica alquímica implicaba la transformación de la materia y a partir de ese proceso había una transformación interna del alquimista. Eh, yo frente a cualquier cosa que me sucede en mi vida, eh, lo primero que hago, como ya dije, o sea, escalera rota, con el primer escalón roto, o sea, lo primero que hago frente a todo es ponerle pecho, abrirme, abrir el corazón. Es la única manera que encontré de sobrevivir a las dificultades. Y no nací en una familia con muchos privilegios, debo decir. Mi mamá maestra, mi viejo carpintero. Y, y sin embargo pude desarrollarme con lo que había, con mucho esfuerzo, con mucha persistencia, con mucha insistencia. Y nunca dejando que se apague ese fueguito adentro que dice, ay, me gustaría ver qué pasa si hago esto con esto. Y ta, 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 ta. Y bueno, y eso que puede empezar con un experimento casero, el día de mañana terminas haciendo una exposición. Eso sería como la síntesis de mi vida. Wow. Bueno, ganas de seguir preguntando más, de seguir charlando, pero el tiempo eh,
el otro tiempo, el que, el que nos alimenta, pide, pide Su límite ahí, sí, nos pone el límite. limita, pero bueno, ganas de seguir ahí, tejiendo y escuchando y aprendiendo. Un placer, Luz, muchísimas gracias. Vayan a escuchar las que no escucharon su podcast. ¿Está activo Luz ahora o está en pausa? ¿Está activo? No, no. Pasa que, bueno, hay unos delays, ¿viste? Que una tiene muchas cosas Perfecto, bien, pero sí, sí, está, yo creo que el mes que viene ya va a salir un capítulo nuevo. buenísimo. Bien, bien. Ponemos ahí en los comentarios, se llama La Revolución de los Soles. Y bueno, un placer, en serio. La verdad que ahí se siente que pasa algo charlando en la conversación. Así que Qué gracias lindas, por la apertura. gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Placer.